Y es importante que cuando estudiemos el libro le prestemos atención a cada uno de estos personajes, miremos las circunstancias que cada uno de ellos vivió y miremos las reacciones a las circunstancias que ellos pasaron. Creo que ese es el propósito que persigue el libro, ¿cierto? Mirar a través de la vida de ellos cómo podemos aplicar principios a nuestra vida. Porque ese es el propósito siempre que estudiamos la Biblia, ¿verdad? Aplicar a nuestra vida. Nosotros podemos leer mucho la Biblia o podemos memorizar pasajes o hacer muchas cosas con las Escrituras, pero si el propósito de todo esto no es aplicarlo a nuestra vida, pues se pierde el propósito final de todo esto, ¿cierto? Es como estar muy preparado para una carrera, pero al fin, el día de la maratón no ir, ¿cierto? O sea, el propósito de la preparación bíblica es aplicar a nuestra vida. Entonces vamos a estudiar acerca de Nicodemo, y me gusta el título que le da la cartilla, el hombre que nació dos veces. Ese es Nicodemo. Acerca de la vida de este hombre encontramos poca información, más o menos, o más bien, solo en el Evangelio de Juan encontramos algunos versículos que nos describen la vida de este hombre. Hay más o menos 3 pasajes, en la cartilla nos los dice cuáles son. Pero quizás uno de los textos más famoso, más conocido, que es Juan 3:16, que prácticamente todo el mundo conoce, todo el mundo cristiano, fue los primeros versículos que aprendimos. Ese versículo Jesús se lo dice a Nicodemo, hablando con Nicodemo. Ahí está el contexto del asunto. Para hacer este estudio yo quise dividirlo el tema en 3 partes. La primera le llamé Nicodemo nació, pero aún estaba muerto. La segunda parte le llamé Nicodemo tuvo que morir para nacer. Y la última parte la llamé el ejemplo de Nicodemo. Y ahí en la parte final, en la parte 3, vamos a estar tomando algunas aplicaciones a nuestra vida. Quizás quise sacar 2 aplicaciones. Quiero que me acompañen a la Biblia. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 3, del 1 hasta el 21, que es donde se describe la conversación de Jesús y Nicodemo. Todos lo tenemos, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 1 hasta el 21. Yo leo de la Nueva Traducción Viviente. Si de pronto se pierde siguiendo, me puede escuchar nada más, porque a veces cuando uno está leyendo al tiempo de una versión diferente, como que dicen qué versículo va, entonces como le quede más fácil para entenderlo. Dice el versículo 1: había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos de que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Versículo 9. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de las cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Versículo 16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios.
Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz, para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Acompáñenme a orar, por favor. Señor bueno, gracias. Qué privilegio tenemos cada vez que abrimos tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender que ese libro que tenemos en nuestras manos es tu palabra, Señor. Tú quisiste que se registrara tu palabra y permitiste que llegara a nosotros, a nuestro idioma, a nuestra cultura, Señor. Te agradecemos por esto, Señor, pero ayúdanos a entender que es una gran responsabilidad cada vez que abrimos la Escritura, la leemos, Señor, porque debemos aplicarla a nuestra vida, Señor. Que tu palabra hoy sea como un espejo a cada uno de nosotros, Señor, que a través de ella nos veamos reflejados. Que no pensemos cómo aplicarle este pasaje a otros, Señor, sino que pensemos cómo se aplica a nuestra propia vida, Señor. Es tu palabra, Señor, y por eso necesitamos la dirección de tu Espíritu Santo. En nuestras fuerzas solo entenderemos lo que queremos entender, pero guiados por tu Espíritu entenderemos la verdad de tu palabra. Necesitamos de tu ayuda y pido que quites de nosotros las distracciones, el cansancio, el sueño, la pereza, Señor, los afanes de esta vida y permitas que estudiemos tu palabra con diligencia y con la reverencia que ella merece. En el nombre del Señor Jesús, amén. Bueno, en cuanto al pasado de la vida de Nicodemo no se nos dice mucho, pero se nos dice que era un líder religioso, fariseo. Pero, ¿qué era realmente un fariseo? O sea, cada ratico leemos en la Biblia acerca de fariseo, pero a veces no profundizamos. Podemos decir que en los tiempos en que Jesús vivió entre nosotros y desarrolló su ministerio, la nación de Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Y la nación como tal había caído en la religiosidad. Practicaban muchos ritos, supuestamente o parecidos a lo que Dios les había enseñado en el Antiguo Testamento, de guardar ciertas cosas, de hacer ciertos sacrificios y cosas así, pero todo eso ya era más una apariencia que realmente lo que Dios les había enseñado que debían hacer. Habían muchos grupos que la Biblia nombra o que de pronto algunos historiadores hablan. Yo tomé algunas corrientes. Estaba dividido entre fariseos, saduceos, habían esenios, nazareos, y dentro de esos habían escribas. Bueno, habían diferentes maestros de la ley, habían diferentes cargos pero habían diferentes corrientes, por decirlo así, religiosas dentro del mismo judaísmo que ellos practicaban. Habían hecho como un revuelto entre la palabra de Dios y le habían sumado como sus propias interpretaciones. A causa de eso se formaron muchas sectas. Y se asociaban de acuerdo a la afinidad de su pensamiento. Entonces las personas tendían a seguir a los fariseos, otros seguían a los saduceos, otros seguían a los nazareos. Pero básicamente todos ellos estaban alejados de Dios. Creo que en el texto que nos leía hoy Arnold, precisamente Jesús habla con un fariseo, ¿cierto? Los fariseos todo el tiempo vivían persiguiendo a Jesús, o sea, ellos eran muy recelosos de su doctrina, no de la doctrina de la palabra, sino de su propia doctrina. En específico, los fariseos, cuyo nombre viene del hebreo, de una palabra hebrea que significa separado. Eso significaba, ellos se consideraban los separados, los que eran diferentes, como los santos, como los buenos, por decirlo así. Su enfoque básicamente era que aceptaban la ley escrita del Antiguo Testamento, lo revelado por Dios, lo que Dios les había mandado, pero habían sumado muchísimas reglas más a todo esto, de la tradición oral, de lo que se fue desarrollando al lugar del tiempo, de los demás sacerdotes y de los demás fueron sumándole cositas a la palabra. Entonces ya tenían un compendio de leyes increíble. Miremos un pasaje que nos habla, que nos describe un poquito. Creo que el de Arnold esta mañana fue bastante diciente, pero miremos uno que está en Mateo capítulo 15. Vamos a leer los versículos del 1 hasta el 9. Mateo 15, del 1 al 9. En ese momento, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. ¿Por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición?, le preguntaron.
no respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Jesús les respondió: ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice: honra a tu padre y a tu madre. Y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno le diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darlo a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a sus padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandamientos de Dios. Entonces este pasaje nos hace ver lo que ellos hacían. O sea, ellos ya tenían sus propias ideas religiosas, vuelvo y digo, basadas en la palabra y muy parecidas a lo que la Biblia había dicho, pero le habían sumado muchas otras cosas. Sí había un mandamiento de lavarse las manos, porque en el tabernáculo y en el templo tenían un lugar para lavarse las manos, pero ellos ya le habían puesto toda una ceremoniosidad y tenía que hacerse tantas veces y tenía que hacerse antes de cada cosa. Y eso ya lo habían vuelto una ley, o sea, no era solamente una sugerencia, sino que, o tal vez inicialmente fue una sugerencia, pero pasó a ser ya leyes. Ya el que no hace eso era pecaminoso, lo que hacían, los que hacían algo diferente a lo que ellos creían que se debía hacer. Creo que habían armado todo un sistema religioso y habían dejado la palabra de Dios. Le daban más valor a la tradición humana que a la palabra de Dios. Y eso me hace pensar que eso es lo que pasa con algunas religiones. O sea, empiezan fundamentándose en la Biblia, pero con el tiempo empiezan a desviarse, ¿cierto? A colocar allí interpretaciones y normas humanas. Y eso es básicamente una religión, es alejarse de la verdad de Dios. De Nicodemo se nos dice además que era miembro del Sanedrín. El Sanedrín es algo así como la Corte Suprema, como una autoridad había sido puesta, que había sido permitida por Roma. Roma estaba gobernando ese territorio, los había, por decirlo así, invadido, pero permitía que existiera el Sanedrín, que era como la autoridad final en cuestiones jurídicas, en cuestiones legales, pero también y ante todo en cuestiones religiosas. El Sanedrín se encargaba de tomar decisiones. El Sanedrín tenía cierta autonomía de Roma. El Sanedrín se encargaba de supervisar la vida religiosa de la nación, de evitar la idolatría, de juzgar a los herejes. Entonces, el Sanedrín era como un cuerpo religioso ante todo, pero tenía otras funciones, pero andaba viendo cualquiera que hablara cosas acerca de Dios. Y vuelvo y digo, estaba bien, se necesitaba velar porque se conservara la sana doctrina, pero ellos ya no estaban cuidando la sana doctrina, sino su propia doctrina, era lo que hacían. Ellos estaban, Entonces, por eso si uno mira los evangelios, siempre va a encontrar a los fariseos persiguiendo a Jesús, siempre mirando: ¿por qué dices esto? ¿Por qué haces esto? Siempre lo están mirando, siempre lo están persiguiendo, siempre lo están criticando lo que él hace todo el tiempo. Por ejemplo, en el texto que nos leía Arnold esta mañana, la discusión es acerca de por qué no se guardaba el día de reposo, pero el día de reposo lo que se les impedía era trabajar, pero Jesús estaba sanando a un enfermo, ¿cierto? No estaba trabajando, pero ellos ya habían dicho: no, es que no se puede hacer. Ellos ya tienen una lista de lo que sí se puede y de lo que no se puede hacer. Entonces, de ese tamaño era la situación para ese entonces. Entonces, de ese contexto religioso es que viene Nicodemo, un hombre altamente religioso, y tal vez su interés inicial acerca de Cristo parece haber sido profesional. Como miembro del Sanedrín, Nicodemo lo que hacía era estar pendiente de Jesús y de cualquiera que se levantara de hablar cualquier cosa. Pero Nicodemo nos muestra que tenía dudas acerca de sus propias ideas, tenía preguntas, y fue a Jesús de noche nos describe la Biblia. Tal vez a escondidas, tal vez por miedo, tal vez por apariencia. La Biblia no nos dice por qué, pero fue de noche. ¿Sí? Podríamos pensar que fue por apariencia, porque siendo miembro del Sanedrín y de los fariseos, ¿cómo se iba a reunir con Jesús así como de esa manera? Entonces, por miedo, lo mismo, porque podría ser perseguido. Pero el texto que leímos de Juan nos describe a Nicodemo como un hombre que se dirige a Jesús con mucha reverencia. Le llama rabí, que la palabra es rabí, es maestro, ¿cierto? O sea, Nicodemo era un maestro
¿cierto? Un maestro fariseo, y los fariseos estaban en contra de Jesús, pero Nicodemo muestra mucha reverencia a Jesús al decirle rabí, al llamarlo maestro, o sea, dándole un título, diciendo, yo quiero aprender de ti. Y muestra reverencia en comparación con los demás fariseos que se nos describe en la Escritura, que todo el tiempo viven atacándolo y persiguiéndolo. Hay una serie por ahí que se llama The Chosen, no sé si algunos la han visto, es muy buena, recomendable, y describe en capítulos, va contando la historia de Jesús. Y me gusta mucho cómo The Chosen va mostrando a Nicodemo. He visto como 3 capítulos, algo así nada más, pero The Chosen muestra a Nicodemo como un hombre, ¿cómo se llama? Atormentado, angustiado por conocer a Jesús, lo busca por aquí, habla con sus discípulos, por todo el tiempo vive buscándolo. Y es bonito, vuelvo y digo, la serie está basada en la Escritura, es muy bíblica, los que la comentan dicen es muy bíblica, tiene muchos, pero también tiene pues factores de ficción, porque para poderle dar continuidad a la historia, pues, pero la recomendaría. Cuando Nicodemo se acerca a Jesús parece mostrar ya una fe naciente en él, porque le dice, por ejemplo, sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Vuelvo y digo, Nicodemo era una persona que enseñaba, pero cuando dice, tú has sido enviado para enseñarnos, está mostrando mucho respeto, está diciendo, yo enseño, pero lo que tú enseñas es superior, yo necesito aprender acerca de ti. También le dice, los milagros que haces muestran que Dios está contigo. O sea, le da todo el respaldo. Y por eso puedo decir que Nicodemo es un hombre que está siendo ya tocado por las cosas de Dios. Nicodemo está intrigado por conocer más acerca de Jesús. Pero Jesús le responde que debe nacer de nuevo. Y creo que, ahora, para nosotros como creyentes, no sé cada uno de ustedes cuánto tiempo lleva, pero el concepto de nacer de nuevo para nosotros ya es como que ya lo manejamos, entendemos de qué se está hablando, ¿cierto? Pero quitémonos esa información por un segundo y pensemos cuando a alguien que no viene del contexto del cristianismo le hablan de nacer de nuevo, o sea, porque a veces uno dice, no, pero Nicodemo, ¿por qué pregunta cómo así que nacer de nuevo? Pues obvio que le está hablando obvio para usted y para mí que traemos un contexto, que traemos un bagaje, que hemos estudiado la Biblia, pero para él ese nacer de nuevo, ¿qué significaba nacer de nuevo? Para él no. Yo creo que no significó mucho. Él dice, un hombre viejo, tal vez refiriéndose a sí mismo, un hombre viejo, nacer de nuevo, volver al vientre de su madre, creo que dice Reina Valera. O sea, él se queda como que de qué me está hablando. Pero Jesús le aclara que la vida física es reproducida por el hombre tiene la capacidad de reproducir físicamente vida, ¿cierto? Pero que la vida espiritual solo viene de Dios y a través del Espíritu Santo. Eso le hace, Jesús lo confronta con esa gran verdad que pienso yo, no estudié mucho esa parte, pero en el Antiguo Testamento eso no estaba tan claro, ¿cierto? Él venía del contexto del Antiguo Testamento, pero él no conocía mucho acerca de eso, del nacer de nuevo. Nicodemo le vuelve a preguntar a Jesús en el versículo 9, ¿cómo es posible esto? Y Jesús lo confronta una vez más con la religiosidad. Les dice, ustedes se niegan a creer nuestro testimonio. Y creo que es puntual eso. Yo a veces miro el Antiguo Testamento y digo, bueno, ese cambio tan abrupto de lo que ellos venían del Antiguo Testamento y luego viene la revelación de Jesús, y uno dice, pues no es fácil pasar y creer esa nueva revelación, ¿cierto? No era algo tan fácil de entender. Pero Jesús les dice, ustedes se niegan a creer nuestro testimonio. El problema de ellos no era intelectual, o sea, el problema de aquellos que rechazaron a Jesús, aquellos que se basaban en el Antiguo Testamento o en la ley de Moisés y rechazan a Jesús, el problema de ellos no era intelectual, ¿cierto? El problema de ellos era ¿qué? El problema de ellos era de su moral, de que se negaban a aceptar la verdad de Dios, ¿cierto? No era porque no podían, no era que no tenían la capacidad intelectual, el problema era que no querían aceptar esa verdad. Jesús le dice, si no creen lo terrenal, mucho menos creerán lo celestial. El Hijo del Hombre, y le sigue diciendo, como resumiendo lo que dice los versículos finales del capítulo 3, el Hijo del Hombre debe morir y ser levantado. Una vez más, Jesús está hablando acerca de que era necesario que Él muriera, ¿cierto? Que iba a entregar su vida. Todo eso, no sé, vuelvo y digo, con el contexto que traía Nicodemo, ¿cómo lo podía entender? Que era necesario que Jesús muriera, que era necesaria la muerte y resurrección de Jesús. Porque
ese capítulo 3 de Juan es muy famoso precisamente por eso, porque es muy claro el mensaje del Evangelio, ¿cierto? Todas las personas nacemos físicamente por la voluntad de Dios, pero por la intervención humana. Pero todos estamos aquí, los que estamos y todos los que están allá afuera, en el pueblo, en el mundo, todos han nacido por voluntad humana, ¿cierto? Dios permitió que nacieran, pero no todos han nacido del Espíritu, no todos han nacido espiritualmente. La Biblia dice que espiritualmente todos, aunque estemos vivos, estamos muertos espiritualmente. ¿A causa de qué? A causa del pecado. O sea, irónicamente podemos decir que todos los seres humanos nacemos muertos, ¿cierto? Nacemos, pero estamos espiritualmente muertos. ¿Y qué se necesitaba para nacer de nuevo? La muerte y resurrección de Cristo. Eso es lo que pretende mostrarle Jesús a Nicodemo. Era necesario que Cristo muriera en la cruz para pagar por el pecado de ellos y nuestro, y luego que resucitara como muestra del poder de Dios en la vida de él. Y así creo que frase tras frase Jesús le explica la salvación a Nicodemo. Miremos los versículos 16 al 21 nuevamente, como para que no se nos pierda, porque el texto es muy bonito. Quizás ahí ya solamente habla Jesús, pero otra vez del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 21. Sí, Juan 3, 16 hasta el 21. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Y me gusta mucho ese versículo 17, el 16 es muy famoso, pero a veces se nos olvida lo que dice el 17. El propósito de Dios no era condenar al mundo, Él no quiere condenar a nadie, Él quiere salvarlos a todos, a ustedes y a mí, que tal vez la mayoría o todos somos salvos, pero quiere salvar también a los que están acá afuera, a todos los que nos rodean, a nuestros vecinos, a nuestros familiares. Lo que Dios quiere es salvarles. Dice, no hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. 19. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz, para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Jesús ahí le acaba de explicar a Nicodemo que la condenación de los seres humanos se basa en que los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. ¿Y por qué prefieren eso, cierto? Si las tinieblas, o sea, si la luz es lo que va a cambiar sus vidas, si la luz es lo que los va a transformar, si la luz es lo que los va a salvar, ¿por qué prefieren más las tinieblas? Dice, porque sus obras son malas, porque viven en pecado, porque quieren estar escondidos, porque están haciendo algo malo, porque no quieren venir a la luz, porque sus obras van a ser descubiertas. Jesús le deja muy en claro a Nicodemo, pero también a nosotros, porque vuelvo y digo, este pasaje tiene una aplicación específica para nosotros. ¿Listo? Y para los que nos rodean, pensemos en eso. Las personas huyen de Dios porque no quieren ser descubiertas, pero pensemos en lo que dice el 17, que Dios no quiere condenarlas, Dios quiere salvarlas. Dios quiere salvar al asesino, Dios quiere salvar al pecador, Dios quiere salvar al violador, Dios quiere salvar al malo, Dios quiere salvar a todos. Y la Biblia me fascina porque muestra muchos textos en los cuales muestra personas muy, muy malvadas, ¿cierto? Por ejemplo, el pecado del rey David, ¿verdad? O sea, si uno mira, la Biblia no muestra a los personajes con una apariencia de piedad, ¿cierto? Sino los muestra como son, muestra sus vidas, muestra la maldad que estos hombres hicieron. La Biblia desnuda completamente el pecado de David, su adulterio, su mentira, su complicidad en el asesinato de este hombre. ¿Y por qué nos muestra eso? Uno dice, bueno, pero es que es demasiado crudo. Los críticos de la Biblia dicen, no, pero ustedes hablan de moral, pero mire la Biblia lo que cuenta. Pero la Biblia lo que muestra es la realidad, ¿cierto? No pretende tener una apariencia. Entonces pensemos eso. Dios cuenta la historia de la humanidad con total claridad, pero para darnos ánimo, ¿cierto? Para que digamos, si Dios pudo perdonar a David, que siendo un hombre de Dios
Y es maravilloso porque la Biblia habla del rey David, dice que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, así lo describen. Dice, pero un hombre conforme al corazón de Dios y hace todas estas cosas, pero ¿cómo así? Pero la Biblia lo que es clara, nos cuenta la verdad. Y si un hombre tan malo a nuestros ojos pudo ser perdonado y pudo ser restaurado, ¿cuánto más todos y cada uno de nosotros, y cuánto más aquellos que están allá afuera? A veces me pasa a mí, no sé si le pasa a usted, pero a veces uno como que se limita de hablarle a las ciertas personas. Uno dice, pues voy a hablarle del evangelio, pero como a la señora que es buena gente, la viejita que es como chévere, como que no se porta mal. A ella sí, porque ella como que es sensible a las cosas de Dios. Pero al asesino, al ladrón, a la mala mujer, no, a esos no, porque es que ellos están tan perdidos. Fíjese que no, fíjese que Jesús llevó el evangelio a las personas que en su momento eran de lo peor, ¿cierto? Y también se la llevó a los reyes y se la llevó a personas religiosas como a Nicodemo. Jesús nunca hizo acepción de personas para predicar el mensaje del evangelio. Y eso es un buen ejemplo para usted y para mí. Nicodemo era un hombre estudioso del Antiguo Testamento, pero no había creído en Jesús. O sea, él era un hombre estudioso, no solamente leía el Antiguo Testamento, lo que ellos tenían como palabra de Dios en su momento, pero no se había encontrado con Jesús allí. Jesús le aclara, le explica a Nicodemo, y Nicodemo entiende y acepta ese mensaje. La segunda parte de la enseñanza la llamé Nicodemo tuvo que morir para nacer de nuevo. Y el texto de Juan, ni ninguno de los textos que habla de Nicodemo, nos dice específicamente la reacción o lo que hizo Nicodemo con todo esto que le dice Jesús. No nos dice cómo respondió ante la clara explicación que Jesús le dio. Pero creo que no vamos a mirar el texto, pero sí mira, o más bien, para sus notas y en la cartilla cuando lo estudiemos, está en Juan 7, 45 al 52. Hay un plan para arrestar a Jesús y Nicodemo lo defiende. Dice, no podemos, por decirlo así, condenar a un hombre sin antes juzgarlo. Ya lo conocía como un hombre justo. Y en la parte final, o en la parte después de la muerte del Señor Jesús, en el Evangelio de Juan 19, 38, Nicodemo, junto con José de Arimatea, reclaman el cuerpo del Señor para darle una digna sepultura. Entonces, Nicodemo ya, aunque vuelvo y digo, la Biblia en ninguna parte nos dice este hombre se convirtió y empezó a predicar, no nos dice, tal vez, pero sí se nos muestra como un hombre que estaba cerca del Señor todo el tiempo, que lo siguió. Las palabras que el Señor Jesús le dio hicieron eco en el corazón de Nicodemo. Las aceptó a pesar de venir de un contexto tan, entre comillas, difícil, porque había sido educado bajo la ley de los fariseos. Por ejemplo, el apóstol Pablo también fue uno de los fariseos. Y si recuerdan, creo que en Filipenses él describe lo que era ser un fariseo y era también un hombre así, celoso, perseguidor de la iglesia. Así eran los fariseos. Pero también Pablo, el apóstol Pablo, antes Saulo, fue otro fariseo que se convirtió a Dios. Aunque Nicodemo fue consciente y había nacido, ahora tuvo que morir a su propia religión y a su propio plan, a sus propios deseos, para poder nacer de nuevo. Morir para nacer de nuevo, ¿no? Esa es la paradoja del cristianismo. Miremos algunas aplicaciones ahora. Creo que saqué 2 nada más, pero hay muchas más, o sea, creo que profundizando en el texto podemos encontrar más. ¿Qué aprendemos de Nicodemo? Una de las cosas que me pareció más puntual allí es aprender a romper los moldes religiosos de los cuales venimos. G.K. Chesterton, que era un pensador de unos siglos atrás, decía: lo malo de que los hombres hayan dejado de creer en Dios no es que ya no crean en nada, sino que están dispuestos a creer en cualquier cosa. Interesante, ¿no? Uno diría, y ahí deja sin piso como el ateísmo, ¿no? No es que el ateo no crea en nada, es que no cree en Dios, pero alguna religión se va a inventar. Partamos de un principio elemental. El ser humano es religioso por naturaleza. Si no cree en el Dios verdadero, terminará creyendo en lo que sea. ¿Puede creer en la astrología? Cuando yo era pequeño, creo que el periódico publicaba todos los días el horóscopo. Bueno, no sé, no leía el periódico, pero sí veía que estaba el horóscopo y yo en algún tiempo lo leía. Pero hoy en día, no sé, si usted mira las noticias, ahí cada ratico le mandan el horóscopo. Los programas de televisión tienen sus astrólogos de cabecera.
Si no cree en la astrología, entonces creerá en la mata de sábila. Eso ya para nosotros nos parece como que, uy, eso no, pero sí, ha llegado a casas de gente por allá, sobre todo en el campo, que tiene la mata de sábila detrás de la puerta, o la pata de conejo. ¿Alguien se acuerda? Cuando los más viejitos se acuerdan que la gente cargaba una pata de conejo como en un llaverito. Algunos me miran con cara de ¿qué es eso? Otros creen en los cuarzos. Tengo una persona a la que le trabajo y cada ratico publica ahí que hace seminarios acerca de los cuarzos, y yo no sé exactamente qué es eso del cuarzo, pero creo que se ponen piedras y un estudio. Otros creen en los ovnis. No estoy diciendo que existan o no existan, pero algunos como que ellos son nuestros fundadores y para allá vamos y de ellos venimos. Otros tienen a la ciencia como su propia religión y cualquier concepto científico es ley. Otros creen en la numerología y otros han llegado a creer hasta en la orinoterapia. Hay de todo, ¿cierto? Hay religión para cada gusto. Y eso muestra simplemente que el ser humano es religioso por naturaleza. Si él no cree en el Dios verdadero, se va a inventar algo, ¿cierto? Por mi trabajo una vez estábamos rompiendo un tubo de agua que se rompió en una casa y un señor dijo, ya ven, un vecino. Dijo, ay, ¿qué pasó? No, que se les dañó un tubo. No, estamos buscando, será por aquí, será por aquí. Dijo, ya vengo. Llegó al ratico con un péndulo. No sé cómo funciona eso. Una cosita así, lo movía por toda la casa buscando dónde era. No encontré. O sea, yo dije, no, ahora qué tal este señor diga que aquí y el dueño de la casa diga que sí, pero me parece increíble. O sea, uno dice, entiendo a veces los conceptos científicos, uno dice, bueno, busquémosle la lógica a las cosas, pero por ejemplo eso que les digo del péndulo, uno dice, pues qué sentido, ese aparato yo no sé si es un imán, si es un hierro, si es de oro, si es de bronce, pero eso cómo va a encontrar una fuga de agua, o sea, ¿qué relación tiene? No tiene ninguna relación lógica. Entonces, la religiosidad salta la lógica humana. Simplemente el ser humano es religioso y va a creer en cualquier cosa. O sea, no importa que las pruebas digan lo contrario, pero el ser humano va a desarrollar una religión a su manera. Pero fíjese que eso no se aplica solamente a las personas no creyentes. Usted y yo como creyentes a veces podemos tomar el cristianismo como una religión. A veces, no sé, vengo de un contexto católico, aunque nunca fui muy practicante, o mi familia no era muy practicante, pero a veces uno piensa, bueno, ya no voy a la iglesia católica, no me confieso, no participo de la misa de la misma manera, pero vengo a la iglesia y puedo hacer exactamente lo mismo. Puedo practicar las cosas y participar de la cena del Señor y hacer muchas cosas, pero ya se me volvió una religión. Y quizás la diferencia puede ser ante todo el corazón. Si usted viene cada domingo acá y está ahí mirando los himnos y está cantando y está participando, pero en su cabeza no está aquí, sino está pensando por allá en el trabajo y que dejó la olla del arroz prendida y que ahorita vamos a hacer de almuerzo y que los niños y que ahorita es el partido de... Entonces, está practicando una religión. Y vuelvo y le digo, no los estoy juzgando, me pasa exactamente lo mismo, lucho con eso de decir, bueno, yo sí tengo una relación viva con el Señor o solamente soy cristiano porque hago esto, salgo así en mi casa el domingo por la mañana y ya por eso soy un cristiano. No, soy un cristiano porque tengo una relación viva con el Señor. Entonces la religiosidad no solamente se basa en esas cosas tan estrafalarias que suceden allá afuera, sino usted y yo como cristianos podemos desarrollar una religión cristiana. Y esa religión cristiana no es agradable al Señor, ¿cierto? Él lo que quiere es que tengamos una relación viva con Él, una relación de todos los días, una relación de que me levanto y lo busco cada mañana, una relación en la cual soy sensible a su voz, en la cual, aunque me deje llevar por el pecado en algún momento y la embarre, como decimos, o no digamos lo embarre, y peque delante de Dios, me arrepiento, porque sé que ofendí a una persona que está viva, no a alguien que quedó en una cruz colgado. ¿Listo? Entonces, esa aplicación es para nuestra propia vida, porque vuelvo y digo, como oraba al principio, a veces tendemos a aplicarle ese sermón a tal persona, ay, no, es que mi familiar que cree en la yo no sé qué terapia, pero yo no, yo soy cristiano. Pero fíjese que podemos practicar una religión cristiana también. ¿Cuántos conceptos no bíblicos ya cargamos en la cabeza? ¿Cuántas cosas creemos, aún siendo creyentes? Pero recuerdo una vez una conversación con algunas personas, no recuerdo ni quiénes son, hablando acerca del suicidio. Y se llegó al tema y decía, ¿qué pasa si una persona creyente se suicida? Y muchos decían, no, se va para el infierno, se condena. Otros, no es un verdadero creyente. No, el suicidio no es un pecado imperdonable, el suicidio es un pecado más, así como un creyente verdadero puede morir en medio del adulterio, en medio del pecado, en medio de lo que sea, pero el suicidio no es el pecado imperdonable. Pero ¿sabe dónde tenemos ese concepto?
del catolicismo. Se consideraba que el suicidio era el pecado imperdonable, ¿cierto? Pero la Biblia en ninguna parte dice que el suicidio sea el pecado imperdonable. No hay pecado imperdonable delante de Dios, solamente rechazar al Señor. ¿Listo? O sea, ¿qué quiero decir con esto para los que de pronto no lo entienden? O sea, creemos en la seguridad de la salvación, ¿verdad? Si usted acepta al Señor hoy o lo aceptó hace unos años, usted es creyente y toda la vida va a ser creyente, no importa lo que haga, ¿cierto? Y con eso no estamos diciendo que es que el creyente, como los salvos siempre salvos, que dicen, aceptemos a Cristo y luego vivamos como queramos, ¿cierto? No, el creyente verdadero se caracteriza porque trata de vivir una vida agradable de Dios. No porque allá afuera le vayan a caer rayos y centellas, sino porque ama a su Señor y quiere obedecerle, ¿listo? Entonces un creyente verdadero acepta al Señor y en el momento que lo acepta, su salvación está segura en Cristo. Creemos que la salvación no se pierde, ¿verdad? Y aún sabemos que el creyente verdadero puede pecar, sí, peca. Su experiencia y la mía nos lo dice cada rato, ¿cierto? Porque la Biblia dice que aún airarnos, que aún tener malos pensamientos es pecado. Entonces, como creyentes aún seguimos pecando. Lo que Dios quiere es que nos arrepintamos, pero si un creyente verdadero puede caer en un pecado y morir ahí y se va a condenar, no, porque entonces la salvación no estaba segura en Cristo, dependía de Él, más no de Dios. Entonces el creyente verdadero tiene su salvación asegurada completamente y puede pecar. Y es triste, y la Biblia dice que cuando un hijo de Él persiste en vivir una vida de pecado, Dios lo puede matar, Dios lo puede cortar, Dios lo puede llevar, pero lo lleva para el cielo con Él, ¿listo? Un hijo verdadero no se pierde. Lo mismo pasa con el suicidio. Un verdadero creyente, Dios no quiere que se suicide, pero si lo hiciera, no por eso va a perder su salvación. Es triste, vergonzoso, es un pecado, sí, pero no por eso va a perder su salvación. Pero vuelvo y digo, o sea, son temas que a veces uno como que no ha asimilado esos conceptos. No quiero decir que no es un tema fácil de entenderlo, pero lo que quiero llevarlos es a que pensemos acerca de las cosas que creemos y son bíblicas. Tenemos muchos conceptos en la cabeza que ya decimos esto es así y así se tiene que hacer, así se ha hecho siempre, pero fíjese que eso es una tradición y no una norma bíblica. Juzguemos a la luz de la palabra lo que creemos siempre. Digamos, ¿estoy aplicando la Biblia aquí o estoy aplicando una idea humana? ¿Cierto? Quizás por eso es que hay tantas, tantas denominaciones cristianas, porque se empiezan a abrir muchas diferencias acerca de temas que la Biblia no nos dice mucho o no nos aclara profundamente, pero ya decimos, no, es que esto se tiene que hacer así, si usted lo hace así, usted ya no es un verdadero creyente. Entonces, cuidado, seamos bíblicos a la hora de juzgar la doctrina, utilicemos la Biblia para juzgar esas cosas. La doctrina que se nos dice allá afuera, pero nuestra propia doctrina también. Nunca demos nada por sentado a menos de que sea a la luz de las Escrituras. Nicodemo venía de una profunda formación religiosa, pero puso su mirada en Jesús. Las palabras y las señales de Jesús le mostraron que Él venía de Dios, y ahí habría otra aplicación para nosotros. Vuelvo y digo, hay temas que son muy difíciles de entender, pero lo que tenemos que hacer es mirar a Cristo, estudiar su palabra, conocerlo más a Él, orarle a Él, ¿cierto? Así es que rompemos la religiosidad, poniendo nuestra mirada en Él, en alguien vivo, no en alguien muerto. ¿Listo? Necesitamos hacer eso con muchísima frecuencia porque nuestra naturaleza es hacia la religiosidad, hacia el estancamiento, hacia el decir esto se hace así porque así me enseñaron y ya. Pero así como Nicodemo no dio por sentado lo que ya conocía, y vuelvo y digo, si uno mira el Antiguo Testamento tal vez no era tan claro, pero él ¿qué hizo con eso? Fue a buscar a Jesús, ¿cierto? Lo buscó a él. Él dijo, aquí hay algo más, necesito conocerlo. Y fue y le preguntó lo que necesitaba preguntarle. Una segunda aplicación es llevar las dudas a Jesús. Para romper el molde religioso que ya tenía Nicodemo, él tuvo que pasar por la duda. La duda tuvo que haber entrado en su corazón. Y hablo aquí un poquito de mi experiencia personal. Llevo como 22 años de ser creyente. Hay momentos en mi vida en que he dicho, bueno, pero oiga, yo sí existe Dios realmente, ¿sí? O sea, ¿esto que estoy viviendo ahora sí es la verdad? ¿O fue que yo me cambié de religión, como les decía hace un momento? He pasado por la duda de decir sí, no, ¿será que sí? He pasado tiempos, no sé, meses ahí como con esa incertidumbre de decir, bueno, yo soy un verdadero creyente. Bueno, como que las dudas son, ¿existe Dios? Después, bueno, pero Dios se reveló a través de Cristo, sí, todo eso es verdad, la Biblia es verdad. Y después, listo, todas esas dudas van, cuando uno las lleva a la palabra del Señor, entonces van siendo claras. Pero luego decir, yo sí soy un verdadero creyente, porque yo puedo decir, el cristianismo es verdad, todo esto es verdad, pero yo lo que he hecho es aparentar, he fingido.
Un día me emocioné y dije, yo quiero ser salvo, y me fui a la iglesia y empecé a asistir. He tenido que pasar por esos momentos de mi vida y es feo, es desagradable, es desazón, es levantarse, es despertarse a la madrugada y no poder dormir más porque su cabeza está ahí a mil, dando vueltas y vueltas y vueltas. Pero creo que una fe que no ha sido probada, una fe que no ha sido pensada, quizás es una fe débil. Por mi propia experiencia, no puedo juzgar en lo que puede pasar en su vida, pero después de esas crisis de fe que he pasado, he salido diciendo, sí, esto es verdad, he tenido que ir a la Escritura, he tenido que arrodillarme, he tenido que pedirle al Señor, pero hoy en día puedo decir, se ha afirmado mi fe. Ya esas preguntas no vuelven otra vez allí, sino uno dice, oiga, esto es verdad, este libro es verdad. O sea, aún las cosas que pasan, a veces uno dice, pero si Dios existe, ¿por qué el mundo está tan mal? Y esa duda a veces o para mí fue muy grande, pero después digo, es que la Biblia me dice que el mundo se va a deteriorar así, entonces la Biblia solamente me está reafirmando lo que está pasando y eso fortalece mi fe. Ahora, no te estoy invitando a dudar, le estoy hablando de mi experiencia personal, pero lo que creo es que a todos llega ese momento de duda, todos llega el momento en que tenemos que pasar por ese valle. Nos pasa a los creyentes luego de un tiempo, o tal vez a aquellos que vienen de familia cristiana, ¿cierto? A niños que nacieron en familia cristiana desde pequeños se les dijo, oye, ven a la iglesia, vamos, te invito, Jesús, y le enseñaron y le cantaron canciones bíblicas y creció allí, y le enseñaron el evangelio y creció, pero con el tiempo ellos tienen que pasar por ese proceso de decir, de entender el concepto de que es que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos, ¿cierto? A veces decimos, no, pues mis papás son cristianos, yo soy cristiano porque mis papás son cristianos y no, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos nada más. Entonces, cada joven o cada persona que viene de contextos cristianos necesita pasar por ese momento. Y quizás si alguno que viene de ese contexto está pasando, que está pasando por esas circunstancias, le digo, no se sienta que lo estamos presionando cuando le decimos, lee la Biblia, ven a la iglesia, ora. No queremos presionarlo, sabemos lo que está pasando y debemos ser sensibles a eso también. O quizás se siente confrontado por la apariencia cristiana porque en todas partes ve, o en todas partes no, sino encuentra alrededor personas que dicen ser cristianas pero que viven vidas que no son. Pero yo le digo, la respuesta a esa duda no está en lo que algunos pseudocristianos hacen o algunos que de pronto cometemos errores y damos un mal testimonio en algunas cosas. No, la respuesta está en el Señor. Busca al Señor, como el anterior ejemplo de Nicodemo. Si hay dudas en tu corazón, ve al Señor, llévalas a Él. Así como Nicodemo fue y le preguntó al Señor, fue a buscarlo. Me pregunto, ¿qué pasaría si Nicodemo no hubiera llevado sus dudas a Cristo? Quizás se hubiera autoconvencido de que lo que él había creído hasta ese momento era cierto, o quizás se hubiera cambiado de bando y ya no era un fariseo, sino ahora era un saduceo, se hubiera cambiado de algún bando, se hubiera cambiado de religión, y no conoce personas que hacen eso, que toda la vida fueron de alguna religión, que uno decía, uy, y se convirtió y se metió a otra secta, y uno dice, pero pasó de Guatemala a Guatepeor, decimos a veces. ¿Cuál puede ser la diferencia? ¿Qué puede romper ese ciclo? Cuando usted va a la palabra del Señor. Cuando la duda esté allí, lo que te digo es no te quedes en la duda, no te quedes porque la duda va a estar ahí. O sea, está bien, es algo normal que viene. Tal vez Dios también a veces permite la duda para hacerlo crecer en la fe a uno, pero Satanás también va a tratar de sembrar muchas cosas allí en medio de la duda. Va a decirle, todo eso es mentira, no siga yendo por allá, viva la vida que usted quiere. Así que si la duda está allí o si la duda llega, ve al Señor. No te quedes esperando la respuesta, no te quedes esperando el tiempo, porque es que el tiempo no cambia nada, ¿no? A veces no esperemos un tiempo a ver qué pasa. El tiempo no cambia nada, ¿no? Entonces es como decir, bueno, no sé, como si yo me paro aquí a esperar un bus que vaya para Cartagena, allá al frente y puedo esperar. Y alguien me dice, no, pues espere un rato a ver si pasa. No, ahí puedo durar toda la vida, lo que tengo es que buscar una solución al concepto, ¿cierto? Así, la duda va a estar allí, va a estar ahí taladrando o va a llegar a tu vida. Busca a Dios, arrodíllate delante de Él. A veces cuando la duda es hasta con la palabra de Dios, como les decía cuando les contaba mi testimonio, cuando me convertí, alguien me dijo, no sé usted qué piensa de la Biblia, pero arrodíllese delante de Dios y pídale a Él que le hable a través de la Biblia, para que usted sea convencido de que la Biblia realmente es la palabra de Dios. Y así lo he hecho. Entonces cuando la duda esté, quizás a veces hasta la Biblia uno dice, ¿será que esto sí es la palabra de Dios? Entonces yo le digo, arrodíllese delante de Dios y pídale a Él. Clámele, dígale, con honestidad, ¿cierto? No haga una oración religiosa de Señor omnipotente, porque si no crees en ese momento que Dios es un Dios omnipotente, dile, Dios, si realmente tú existes, muéstrame que existes a través de la Biblia. Muéstrame. Revélate a mi vida. Y como dice la palabra, si alguno viene a Él, Él no le echa fuera.
Búscalo a Él. Creo que ya para cerrar, lo que debemos es acercarnos a Cristo. Por la religiosidad, por la duda, ese es el mayor ejemplo que nos da Nicodemo. Acercarse a Cristo, a pesar de la oposición que para él era. O sea, él podía ser muerto porque los fariseos estaban dispuestos a matar al que se oponía a ellos. ¿No ven cuando a Jesús? Decían, arrestémoslo, y al final terminaron matándolo. O sea, Nicodemo, a precio de su propia vida, decidió ir a buscar a Jesús. Lo hizo de noche, está bien. Fue cobarde, bueno, asumamos que fue por miedo que lo hizo. Fue cobarde, listo. Pero se encontró con el Señor, ¿cierto? Maravilloso. O sea, ¿quién al principio, en su acercamiento hacia el Señor, no ha pasado por eso, por la pena, por el miedo, por la duda? Pero el Señor ha sido fiel con nosotros. No se ha perdido. Nicodemo no perdió su tiempo con el Señor. No sé cuánto tiempo duró su encuentro, pensemos en 2 horas, pero fue el mejor encuentro de su vida. Y eso queremos invitarle a cada uno de ustedes. Si Cristo no está en su vida, tenga el mejor encuentro de su vida y no posponga el tiempo. O sea, no sé qué se opone a que usted se acerque al Señor, a que usted le entregue su vida. La religiosidad, la duda. Acérquese a Él. Estamos aquí para ayudarle a resolver sus dudas y a explicarle cuál es la verdadera relación con el Señor. Pero eso sucede a través de la palabra del Señor. Si podemos ayudarle, aquí estamos. Pero si no, en la soledad de su casa, tome su Biblia, léala y se encontrará con el Señor. Quiero cerrar con una ilustración que está en este libro. Se llama Sobre las dudas. Si, como alguien ha dicho, es cierto que aquel que nunca ha dudado es porque nunca ha creído, las dudas deben ser consideradas saludables si nos estimulan en la dirección de la fe. La duda interpretada correctamente debería llevarnos a sondear, cuestionar y probar las ideas. Alistair McGrath lo puso de la siguiente manera: supongamos que quiere ver las estrellas o echarle un vistazo a la Vía Láctea. Usted no puede hacer eso en pleno día, tiene que esperar hasta que sea la noche. Las estrellas no necesitan la oscuridad para existir, pero nosotros la necesitamos para poder verlas. Podemos hablar mucho acerca de la existencia de las estrellas, pero solo en la noche podremos verlas. De igual manera sucede a menudo que solo en la oscuridad podemos ver a Dios. Es interesante que aquellos que han experimentado las dudas más severas emergen a menudo con una fe más fuerte. No hay fórmula fija para lidiar con las dudas. Alguien ha dicho, todos venimos a este mundo con muchos signos de interrogación en la cabeza. Cada uno viene con sus propias preguntas, temores y razones para no creer. Nosotros no podemos hacer que las personas depositen su fe en Cristo. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Sin embargo, podemos aclarar conceptos equivocados, contestar preguntas y animar a las demás personas a escuchar el Evangelio. Creo que este texto también podemos o debemos usarlo, como les decía, podemos aplicarlo a nuestra propia vida, pero también usémoslo para predicar el Evangelio a los demás, ¿cierto? A veces tenemos expectativas muy altas con las personas y queremos hablarles y que ya se conviertan. En el caso de Nicodemo fue así, pero no siempre será. A veces pensamos las personas que vienen de un concepto religioso o son más fáciles y no, ellos es católico, eso fácilmente se va a convertir al cristianismo, o a veces pensamos no, es católico y eso va a ser imposible. Quitemos todos esos, todos esos preceptos de nuestra cabeza, todos esos moldes de nuestra cabeza y prediquemos abiertamente el Evangelio a todas las personas. Vuelvo y digo, me admira porque yo tengo esos, esos prejuicios de decirle a la gente, uy, yo a ese no le hablo porque es que ese es terrible, esa vida es un borracho, mujeriego, eso no, ese hombre no se va a salvar. Y a veces pensamos, no, esa señora no, esa viejita es católica, mejor dicho, tiene estatuas en toda. No, quitemos esos preceptos, prediquemos el Evangelio, que el que cambia vidas es Dios y no nosotros. Oremos, por favor. Señor, gracias porque vemos la vida de Nicodemo, Señor. Un hombre con una alta formación religiosa, Señor, pero tuvo un día que aceptar que habías enviado a Cristo para salvarle, Señor. Nuestra vida también está llena de impedimentos, de dudas, de tantas cosas que están allí, Señor, pero solamente tú tienes la respuesta, solamente tú eres el camino. Oramos también porque nos lleves a llevarte evangelio a otros, Señor. Allá afuera las personas se están perdiendo, Señor, y nosotros solo tenemos excusas y argumentos para no llevar el mensaje de tu palabra. Tú eres
bueno, eres fiel, Señor, has mostrado tu amor en la vida de Nicodemo y en nuestra propia vida, Señor, al salvarnos. Tú conoces a aquel que está escuchando este mensaje y no te conoce, Señor. Oro porque la luz del Evangelio resplandezca en su vida, Señor. Oro porque tú le convenzas de la necesidad de salvación. Oro porque tú le convenzas de su pecado, Señor. Y oro porque tú le des esperanza a aquel que cree que ya su vida no puede cambiar, Señor. Tú transformas vidas, transformaste vidas destruidas y las convertiste en siervos tuyos, Señor. Así quieres hacer con nosotros, Señor. Oro porque el mensaje de tu palabra no se pierda, sino que tú lo uses para transformar nuestra propia vida como creyentes y para salvar al no creyente. Oramos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, gracias al Señor por su palabra. Les animamos esta semana a continuar desarrollando esas disciplinas espirituales, la oración, la lectura de la palabra, el estudio bíblico. Entonces, buena semana, que el Señor les guarde, les bendiga y nos vemos entre semana. Bueno, estamos en ese propósito de organizarnos para el domingo, para la logística del domingo. Entonces, con Sonia, el que quiera pues participar y colaborar, pues puede inscribirse con ella, o Sonia pues también nos va a ir programando a cada uno de nosotros, a cada una de las familias. Muchas gracias, que el Señor les bendiga entonces, el Señor nos guarde esta semana. Amén. Bueno.